Shalom Alejem, amigos, amigas, hermanos, hermanas, guardadores de la palabra de Elohim. Bienvenidos a un estudio más y al siguiente estudio, que es Dios o Yahweh o Jehová o Yahvé o Yah. Son los nombres que se utilizan para referirse al Creador o al Padre. Pero aquí vamos a hablar sobre quién es Dios y cómo, quién es Dios o qué es Dios. Haciendo un estudio anteriormente sobre los Malach y los Elohim, nos dimos cuenta que en toda la Biblia se refieren a Dios como Elohim. No estoy diciendo que está mal dirigido, porque no. De hecho, hubo algo que me llamó mucho la atención, fue que me dijeron que la palabra Elohim se refiere a varios. Entonces, eso me hizo buscar y darnos cuenta que realmente Elohim sí es una serie o varias autoridades, pero estamos hablando de espíritus. Lamentablemente, cuando yo empecé a estudiar sobre Dios, quién es, qué es, me encontré con muchos videos que hablaban sobre los Anunnakis. Y la cultura de los Anunnakis o la historia de los Anunnakis es una cultura que va dirigida hacia los samarios, los de Samaria. Entonces ellos creen, así como el budismo, así como los de Grecia creen en Zeus, y la historia de los Anunnakis no puede ser mezclada con la historia de la Torá, porque es totalmente diferente. Entonces yo me he topado con varios videos que hablan de Dios, hablan de la creación del mundo y meten la historia de los Anunnakis. Aún así les puedo decir, yo no me he adentrado a estudiar sobre los Anunnakis. Sé un poquito lo que he leído, pero no me he adentrado a estudiar sobre los Anunnakis. Y en sí no me interesa mucho estudiarlo, porque me enfoco más a querer saber la verdad de las religiones o de la Biblia. Entonces, la idea de todo de este canal de las Besorah Malhut es de encontrar las nuevas del reino, tal como Yeshua vino a predicarlo, no basándonos en evangelios, porque ya conocemos que Yeshua no predicó evangelios, pero él predicó la Torá. Entonces, en eso es que me baso yo para seguir estudiando y seguirles dando a conocer lo que realmente son las Besorah Malhut, que venía Yeshua hablando, y las Besorah son las nuevas del reino. Entonces, por eso a mí se me hace algo raro que la gente siga envolviendo la historia o la Biblia con las historias de los Anunnakis. Entonces, o historias de extraterrestres, es que son extraterrestres que vinieron y es vida de otro planeta y vino. Nada de eso está puesto así en la Biblia, y realmente lo que nosotros estamos estudiando en la Biblia no lo estamos estudiando como para que digamos nosotros, es que aquí nos da a entender esto, es que aquí nos da a entender el otro. No.
no venimos a dar nuestro propio entendimiento. Obviamente, si nosotros damos nuestro propio entendimiento, estamos faltando al verso de segunda de Pedro 1:20, que dice que no es para interpretación propia. Entonces, para nosotros no faltar a ese verso, a ese versículo de la Biblia, nosotros no buscamos darle lo que nosotros creemos o el entendimiento que nosotros creemos saber. Entonces dejamos que nuestra propia Biblia nos explique lo que es Dios, lo que es lo que está escrito. Entonces, teniendo más claro en esto, no vamos a mezclar lo de los Anunnakis o lo de extraterrestres, no lo vamos a mezclar en lo de la Biblia. ¿Ok? Entonces vamos a ver quién es Dios, quién es Yahweh, quién es Jehová, quién es Yah, porque obviamente en todas los nombres está escrito el nombre del Creador, que es Yah. Pero también nos hemos dado cuenta en varios videos de YouTube que nos muestran que la creación de Dios, que somos nosotros, los humanos, tenemos la firma en nuestros cromosomas, que es Yod Hei Vav Hei, que es ya YHB o HWH. Entonces, de hecho, hasta nos dicen, cuando nosotros respiramos con el nombre de Yahweh. Entonces, todo eso tiene la firma del Creador. Tenemos la firma del Creador. Entonces, no podemos venir y decir somos creados por extraterrestres. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que a mí me dijeron, si Elohim representa a varios, entonces vamos a ver por qué en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces ahorita vamos a ver eso. Vamos a ver con quiénes hablaban, porque muchos tienen la mentalidad o la teoría de que dice hablaban con los hijos de Elohim, con los ángeles. No, vamos a ver realmente con quiénes hablaban. ¿Ok? Entonces, para empezar a ver quién es Elohim o quién es Dios, nos vamos a ir a Apocalipsis 3:1, que dice: escribe al malaj de la asamblea mesiánica de Sardis, he aquí el mensaje del que tiene los 7 roajim, o sea, los 7 espíritus de Yahweh, o sea, de Dios, de Elohim, y las 7 estrellas. Vamos hasta ahí te lo voy a leer, hasta las 7 estrellas. ¿Ok? ¿Por qué dice los 7 espíritus y las 7 estrellas? ¿Eso qué quiere decir? Que el espíritu representa a una luz, a una luminaria, y cada espíritu representa una estrella. ¿Ok? Entonces por eso dice y las 7 estrellas, porque cada espíritu representa a una estrella. ¿Ok? Pero ¿qué vamos a ver en esto cuando dice sobre las 7 estrellas? ¿Ok? ¿Y cuáles son los 7 espíritus? Ahora, en varias Biblias, ese pasaje de Isaías, que es Isaías 11, 1 y 2 y 3, están un poquito distorsionados porque he estado comparando Biblias donde esos pasajes vienen de diferente manera. Entonces he buscado una Biblia donde vienen las palabras en hebreo, escritas en hebreo, y la pronunciación en hebreo y el significado en hebreo, realmente como es. Entonces se los voy a leer de esta Biblia para que podamos nosotros entender realmente y darnos cuenta que todas las Biblias a malas traducciones, hay unas que no llevan los 7 espíritus, hay otros que sí los llevan, hay otros que lo ponen muy diferente. Entonces vamos a tratar de irnos a lo que es el hebreo, realmente como está escrito, y lo vamos a entender. Entonces aquí dice en Isaías 11:1, y saldrá una rama del trono de
Yishai. Yishai quiere decir yo poseo. Entonces, para darnos cuenta que los nombres tienen mucho, mucho que ver y es por eso que no es bueno traducirlos o cambiarlos. Dice, y saldrá una rama del tronco de Yishai, que quiere decir yo poseo, y un netzer, que es un vástago, de sus raíces crecerá y reposará sobre él Ruach de Yahweh, el espíritu de Elohim Yahweh, Yod Hei Bat Hei. Dice Ruach Jokmah. ¿Qué quiere decir Jokmah? Es sabiduría. Ruach, que Ruach quiere decir espíritu, de Binah. Binah quiere decir conocimiento. Ruach de Etzah. Etzah quiere decir consejo. Y Ruach de Geburah. Geburah quiere decir fortaleza. Ruach de Da'at, que quiere decir entendimiento. Y viene lo que viene, y por último, bueno, no es por último, pero viene el Ruach de Yeriat. Yeriat. El Ruach de Yeriat es de poder. Y por último es el Ruach de temor a Elohim. Entonces, estos 7 espíritus que conforman las 7 estrellas son los 7 espíritus de quienes hablaba cuando estaban creando al hombre, cuando estaban en la creación. Entonces, si te das cuenta, la sabiduría, el conocimiento, el consejo, la fortaleza, el entendimiento, todo eso tiene que ir dentro de lo que es la creación para poder crear algo. Entonces, ahora vámonos a Génesis 1:26. Entonces Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces aquí estaba hablando Elohim, o sea, estaban hablando los 7 espíritus diciendo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y reine sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales y sobre toda la tierra y sobre todas las criaturas que se arrastran en la tierra. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que Dios son 7 espíritus, representan a 7 espíritus que hacen toda una creación. Entonces, eso es lo que es Dios. Dios es eso, los 7 espíritus. Ahora, ¿qué nos dice Génesis 3:4? La serpiente le dijo a la mujer, no es verdad que de cierto morirán. Era cuando fue tentada Eva para comer el fruto. El fruto que dijo que si comen del fruto de seguro morirán. Y obviamente la serpiente le dice, no es verdad que de cierto morirá. Vámonos al 5. Porque Elohim, o sea, esos 7 espíritus, sabe que en el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. Entonces nos damos cuenta que esos 7 espíritus que forman a Elohim, a Dios, conocen el bien y el mal. Pero cuando el hombre es creado, el hombre no conoce el bien, bueno, no conoce el mal, porque siempre vive conforme a lo que fue hecho. Entonces, vamos a Génesis 3:22. Yahweh Elohim, o sea, los 7 espíritus, dijo, aquí está Adán, se ha hecho como uno de nosotros, o sea, se ha hecho espíritu, conociendo el bien y el mal. Ahora, para prevenir que extienda la mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. Fue cuando es sacado de ahí. Pero si nos damos cuenta, ahí Elohim dice,
Adán, o sea, el hombre, se ha hecho como uno de nosotros. Entonces, aquí la cuestión y lo que para mucha gente es muy difícil entender, es entender que nosotros somos Elohim, que Dios vive dentro de nosotros, pero nuestra carne es la que no deja que Elohim es lo opuesto al espíritu. Entonces por eso se hace mucho énfasis, o hago mucho énfasis en Gálatas 5:17, porque Elohim es el espíritu de nosotros. La carne es lo que lo obstruye para hacer su creación perfecta como la ha estado haciendo desde el inicio. Entonces, eso es lo que uno debe de empezar a aprender y aprender a vivir en el espíritu para no dejar que nuestra carne nos lleve al pecado y a la destrucción. ¿Ok? Entonces, aquí es un poquito difícil poderles explicar que Dios es uno mismo, es nuestra luz interior, porque mucha gente no lo acepta, mucha gente se niega, y sobre todo no es que se niegue, sino hay muchas religiones, muchas doctrinas que te han separado de lo que es Dios. O sea, te separan de lo que la realidad es. Te dicen Dios está en el cielo, Dios está en una iglesia, vienes a buscar a Dios. No, a Dios no lo tienes que buscar porque Dios está dentro de ti. A Dios no lo necesitas ir a buscar a una iglesia. Dios es lo que emana de ti, es lo que sacas de ti, lo que creas con amor hacia afuera. Pero para eso tenemos que hacerlo primero hacia nosotros para poder dar amor hacia los demás. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver cómo la Biblia nos enseña eso que nosotros no hemos podido ver. ¿Por qué? Por culpa de las doctrinas que nos enseñan que Dios está separado de nosotros y que todo hay que pedírselo a Dios. Sí se le pide, pero no de la manera que te han enseñado. Eso es lo que quiero que sepan. ¿Ok? Para mucha gente este tema va a ser algo muy difícil de aceptar. Para mucha gente le va a abrir la conciencia, le va a abrir el conocimiento. Para otros va a ser una negación y va a decir que está uno haciendo apostasía. Les voy a decir una cosa. Aún así las doctrinas no han entendido qué es una apostasía. Y ponen a la apostasía como algo malo. ¿Ok? No estoy diciendo que es algo bueno. No es algo bueno. Pero más adelante les voy a decir qué viene siendo la apostasía. ¿Ok? La apostasía no es ni algo malo ni algo bueno. ¿Ok? Es según como lo tomes o como lo tomemos. ¿Ok? Entonces, pero ese es otro tema que voy a dejar para después. ¿Ok? Entonces, seguimos hablando de Dios. ¿Ok? El Padre es el espíritu de amor, gozo, vida, paz y luz. ¿Ok? Eso es lo que viene siendo esos espíritus que conforman al espíritu perfecto de Elohim. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a ver qué es lo que conforma esto. En Génesis 1, del 1 al 5, nos va a decir qué viene siendo Elohim. Ahí dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin forma, desierta y vacía en ruinas. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Ruaj, o sea, el espíritu de Elohim, o sea, los 7 espíritus, se movían sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz.
y vio Elohim que la luz era buena, y dividió Elohim entre la luz y las tinieblas. Y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana, día 1. Entonces, aquí nos está dando a enseñar de que Dios es la luz, ¿ok? Obviamente, como ya lo había dicho anteriormente en uno de mis primeros videos, dije, ¿cómo es que Dios pasó del día 1 al día 2 y al día 3 sin haber creado el sol, la luna y las estrellas? Entonces, para entender las cosas mejor, Dios es la luz que reflejó esos 3 días, que hizo el día y la noche. Después, en el cuarto día, Él creó la luna y las estrellas. Lo puedes ver en Génesis 14. Génesis 14 habla del cuarto día y es cuando forma el sol, la luna y las estrellas, y las luminarias y todo. Entonces, esto nos confirma que Dios es la luz del mundo. Pero, ¿qué nos dice Mateo 14:16? Mateo 14:16, que es una lección que Yeshua nos dio. Ustedes son la luz del mundo. Un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. También nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un tazón, sino que la pone sobre la menorá para que alumbre a todos en la casa. Asimismo, dejen que su luz alumbre delante de los Bene Ha-Adam, o sea, de los hijos de los hombres, de manera que puedan ver las buenas obras que hacen y exalten a su Padre que está en los Shamaín, en los cielos. Entonces, aquí nos los vuelve a explicar que así como Dios es luz, nosotros somos luz del mundo. ¿Ok? Entonces, realmente podríamos decir que o existe una contradicción o la Biblia nos miente. Y no hay una contradicción, ni la Biblia nos miente. Realmente nosotros somos la luz del mundo. ¿Quiénes? Los que aguardan la palabra, los que viven conforme a la Torah, los que enseñan cómo vivir espiritualmente y no carnalmente. Esos son la luz del mundo. Entonces, leyendo lo que es, y eso es lo que Yeshua nos estaba enseñando cuando le dijo eso a sus discípulos. Ahora, Juan 1:3-4. Toda la creación fue hecha por sus manos, y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Entonces aquí estamos hablando de la palabra, que estamos hablando de Yeshua. En ella se encontró la vida, y la vida es la luz para los hijos de los hombres, y la luz es Elohim. Entonces, aquí en el verso 4 dice, en ella se encontró la vida, y la vida es la luz para los hijos de los hombres. Así está escrito en la Biblia. Entonces, ¿qué nos está dando a entender aquí? Que la luz que es de nuestro espíritu es la luz de la vida. Y la luz es Elohim, es Dios, es nuestro espíritu de creación. ¿Ok? Entonces, lo que quiero llegar a que entendamos es que Dios vive está muy dentro de nosotros, y más nos los confirma Corintios 3:16, que dice, ¿no saben que son templos de Elohim Yahweh, o sea, de los 7 espíritus, nosotros, y el Espíritu Kadosh vive en ustedes? Por tanto, si alguno destruye el templo de Yahweh, Yahweh le destruirá a él. Eso quiere decir que si nosotros destruimos el templo, si el templo es nuestro cuerpo, ¿ok?, tendremos que matarnos a nosotros mismos, cometer nuestro propio suicidio. Entonces, la gente habla del fin del mundo. ¿Tú crees que el mismo hombre se va a destruir a sí mismo? No, porque Dios dejaría de existir. Dios somos nosotros y está dentro de nosotros. Ahora imagínate destruir todos los templos donde radica el Espíritu de Dios.
Es algo que no va, no es, no está dentro de. Entonces, cuando a mí me hablan del final de los tiempos, yo digo, dejen de pensar en el final de los tiempos. El final de los tiempos es el final tuyo, pero es el final de tu carne. La Biblia siempre habla del final de tu carne. No habla del final de tu espíritu, tu alma. Dios es eterno. Y tú, tu espíritu es Dios. Y tú eres eterno. ¿Y qué es lo que hace la creación ilimitada? Es tu mente, tu conciencia de creación ilimitada. ¿Ok? A mí me dicen cómo funciona eso. Yo te voy a decir así de fácil. Vamos a ver cómo funciona la creación de Dios en uno. ¿Ok? Este lápiz. ¿Ok? Un lápiz. Antes de haberse hecho en materia limitada como nuestro cuerpo y en este mundo limitado, porque estamos viviendo en un mundo limitado, primero existió en una conciencia ilimitada, en la creación de ese ser que creó el lápiz. Entonces su conciencia es ilimitada porque primero existió ahí. Eso es lo que somos. Somos una conciencia ilimitada. Para que mejor me entiendan, Yeshua dijo, yo soy el principio y el fin. Eso es lo que somos. Somos el principio y el fin. No tenemos fin en nuestra conciencia ni en nuestra creatividad. Pero nosotros, el mundo nos ha limitado a creer que nosotros somos esto, la carne. Y realmente por eso Yeshua dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque somos palabras, somos creación de Dios. ¿Sí me explico? O sea, somos podría decir, somos una vibración de creación, para que mejor me entienda. Entonces, eso es lo que nos lleva a ser Dios. ¿Ok? Entonces, si nosotros vivimos en la carne, en un ser limitado, dejamos de ser Dios. Dejamos de emanar lo que es la creación, nuestra luz. Por eso es que Yeshua en Mateo 5, 14 al 16 nos dice, dejen que su luz brille en los ojos de los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque los hijos de los hombres están limitados a vivir en su cuerpo, a ver nomás lo que su cuerpo es. Pero uno que vive con Dios, con la creación, y reconoce que Dios está con él y que es ilimitado, entonces es cuando empiezas a emanar luz. Es algo medio raro, pero es algo que realmente está escrito y así está enseñado. Entonces, toda la creación fue hecha con sus manos y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En ella se encontró la vida y la vida es la luz para los hijos de los hombres, los hombres, y la luz es Elohim. O sea, hace que nosotros somos Elohim mientras nosotros manamos o enseñamos sobre la Torá, como Yeshua lo enseñó. Ahora, ¿por qué es importante la Torá? Porque la Torá nos enseña a amar a Dios, o sea, a nosotros mismos, a nuestra persona, y a proteger o cuidar el templo de Dios. ¿Ok? Obviamente una casa que no se le da mantenimiento se va a deteriorar. Entonces, el manual o la instrucción para que tú le des mantenimiento al templo de Dios, o sea, tu cuerpo, está escrito en la Torá. La Torá te dice cómo darle mantenimiento a tu cuerpo, tanto también como dar amor hacia el prójimo. Entonces, hay mucha gente que a mí me ha preguntado cuando yo hablo sobre de Dios, de Elohim. Digo, me dicen, Dios es amor. Eso es lo que primero que me dice un religioso. Me dice, Dios es amor. Dije, ok. Cuando un religioso me dice eso,
yo les digo, explícame cómo es que Dios es amor. Entonces me empiezan a decir, es que Dios te ama y esto y el otro, y hagas lo que hagas, Él te va a perdonar. No, está muy mal estructurado, está muy mal enseñado. ¿Qué quiere decir Dios es amor? ¿A qué se refieren? Luego nos preguntamos, si Dios es amor, ¿por qué hay muchas cosas malas en la tierra? Si tu pregunta es por qué hay muchas cosas malas en el mundo, también pregúntate si Elohim dio una Torah para guardarla, ¿por qué el mundo no la guarda? Y crean sus propias costumbres, religiones con sus propias interpretaciones. Eso es lo que ha mermado al mundo. ¿Ok? Como les acabo de decir, la Torah es lo que te enseña a amar, a cuidar, a darle mantenimiento al templo de Dios, a tu cuerpo. Y también a manar amor. ¿Ok? Quiero hacer un pequeño énfasis. Quiero que veamos algo. Bueno, antes de llegar a eso, vamos a seguir viendo lo que había escrito sobre qué pasaría si el mundo, viviera bajo la Torá. Porque primera de Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, o sea, la Torá, se perfecciona en la verdad y en el amor a Elohim. Y en esto sabemos que nosotros estamos en Él. Entonces, guardar la Torá, nos perfeccionamos en el amor y en la verdad. Hay algo que yo estudiando sobre Dios y sobre Yeshua, me di cuenta, algo que estaba escrito en Génesis 6, que habla sobre el diluvio de Noaj y las 8 personas que se salvaron. Entonces, obviamente dicen que los números en la Biblia tienen mucho que ver. Y no es que digan, sino sí es cierto, es la verdad. Entonces, escuché muchas veces que decían el número 8 representa como un inicio, un renacer, un volverte a reiniciar, pongámosle terrenalmente un borrón y cuenta nueva, dirían. Entonces, porque fue lo que sucedió en el diluvio, se salvaron 8 y se repobló la tierra. Pero yo estudiando sobre Yeshua y sobre Dios, nos damos cuenta que Dios representa, o Elohim representan los 7 espíritus. Pero Yeshua viene representando el 8º espíritu, que es la renovación. Por eso, en esto que dice Juan, primera de Juan 2:5, que dice, pero el que guarda su palabra, o sea, la Torah, se perfecciona en la verdad. Yeshua representa ese espíritu de la verdad. ¿Ok? Entonces, al Yeshua representar al espíritu de la verdad y Elohim ser el espíritu del amor, que viene siendo representando los 7 espíritus, ese es el 8º espíritu donde te da borrón y cuenta nueva. Entonces, caminar en la verdad es caminar como Yeshua. Caminar en el amor es estar en Elohim. Ahí lo dice Juan 2:5. Y el amor a Elohim, y en esto sabemos que nosotros estamos en Él, porque guardamos su palabra y su palabra es amor. Entonces, vamos a ver. Cuando uno dice Dios es amor, no significa que hagas lo que hagas, Dios te va a perdonar. Jamás va a suceder eso. Significa que Dios es amor, quiere decir que tú eres amor hacia los demás. Y si tú das amor, tú recibes amor. Pero para primero que tú des amor, tienes que amarte a ti mismo para poder dar amor. Por eso es que siempre se ha hablado de que una persona que ama al prójimo es porque se ama primero a él mismo. Entonces, por eso su primer mandamiento, y Yeshua lo dijo, el primer y más grande mandamiento es amar a Elohim, amar a tu ser, a tu luz primero, y después el segundo es amar a tu prójimo. Entonces, el que no se ama a sí mismo no puede amar a su prójimo. Eso es lo que la Torah te enseña. Eso es lo que la Biblia te enseña.
pero no te lo explican. ¿Por qué? Porque están metidos en una religión. Quieren conocer, quieren primero hacer una religión de la Biblia. Entonces, aquí no estamos para hacer una religión, aquí estamos para entender las escrituras y saber de qué nos habla. Entonces, si nos damos cuenta que Dios es amor y el dar amor es ¿cómo se llama? Es manifestar a Dios. Entonces hay que vivir amando al prójimo, hay que vivir amando a la creación, a todo lo que Dios ha creado. ¿Ok? Entonces, cuando decimos que Dios es amor, no nos referimos a que hagamos lo que hagamos, Dios nos va a perdonar y nos va a amar. Esto es todo lo contrario. Si damos amor a nuestro entorno y demostramos amor en todo, recibiremos de Dios gozo, paz, luz, vida, amor, como resultado, pues, obviamente amor. Juan 15:17. Esto les ordeno. En Juan 15:17, esto es lo que dice: continúen amándose el uno al otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí? Que Dios es amor. Que el que no se ama primero a sí mismo no puede amar a los demás. Entonces, ahora, regresando a lo que es Dios, Éxodo 3:14. ¿Qué nos dice Éxodo 3:14? Y respondió Elohim a Moshe. Aquí estamos hablando de Moisés. Que dice: ¿qué le diré a los hijos de Israel quien me envió? Dice: Ejeye Asher Ejeye. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra siempre se ha puesto como el nombre de Elohim, pero realmente lo que quiso decir es: yo soy el que soy. Y dijo así: dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy el que soy, me ha enviado a ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy Dios el que me ha enviado a ustedes. Eso fue lo que Moisés dijo. Pero están tan metidos en su doctrina que no se dan cuenta que lo que Moisés les estaba diciendo es que su esencia de amor hacia los hijos de Israel era el que lo envió a él para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Entonces el que lo envió fue él mismo que se envió. Fue su propia luz, su propio amor hacia los hijos de Israel. Entonces, él representó a Elohim. Ahora, voy a hacerlo esto para que mejor lo entendamos y no nos vayamos así con la idea mala de decir: es que me quiere meter una idea que a mí me enseñaron otra cosa. No, yo no les quiero meter una idea diferente. Simplemente les quiero abrir los ojos para que se den cuenta de lo que realmente sucedió. Ok, Moisés es una representación de Yeshua. En nuestros tiempos, Yeshua es un Moisés. ¿Ok? ¿Cómo es que funciona esto? Funciona así. Moisés, vamos a ponerlo así. En mi trabajo, yo trabajo en construcción. En mi trabajo existen varios ¿cómo se dicen? Que es el jefe, el ayudante del jefe, o sea, varias posiciones, ¿ok? Entonces, en mi trabajo está la posición del foreman, que es mi patrón. Está el leadman, que está a cargo de los que hacen el trabajo. Primero son los trabajadores, los leadmen, que son los que están a cargo de los trabajadores, y después están los foremen, que son los que le explican el trabajo a los leadmen. Después están los de la oficina, que se dedican a agarrar los trabajos para dárselos, y al último está lo que es el dueño de la compañía. Entonces, el cielo funciona de la misma manera. El cielo funciona de la misma manera. Por eso es que se habla de una boda. Esto yo nunca lo había entendido hasta que una vez, cuando yo tenía 18 años,
en uno de mis trabajos, yo faltaba mucho, obviamente, pues la juventud, ¿no? Que se cree que no tiene uno responsabilidades, faltaba mucho en mi trabajo, entonces mi patrón una vez me dijo, tu trabajo es como un matrimonio, o sea, tienes que ser responsable con él, tienes que ser constante para que no tengas ningún problema, porque si tú empiezas a fallar, el matrimonio truena y ya, o sea, ya no se tendrían que separar. Entonces, esto me lleva a entender que el servicio a Elohim, el servicio a Dios, servir en el cielo, servir a Dios, es lo mismo. ¿Ok? Vamos. Los malaj, mal traducido como ángeles, pero malaj son mensajeros, son los primeros y son los trabajadores, los que llevan el mensaje. Después vienen los Elohim, que vienen siendo los Elohim, vienen siendo las autoridades, los que vienen y hacen que sea una autoridad lo que se está mandando. Después viene Yeshua, y después viene lo que es Dios, el creador, la luz. Entonces, ese mismo proceso de los puestos que hay, ese es el mismo proceso que nosotros debemos de llevar para una vida kadosh, para una vida separada del mundo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la llevó Moisés? Moisés primero fue malaj. Cuando fue desterrado por matar a un egipcio, fue desterrado, fue primero el mensajero. Vio la zarza ardiendo y le dijo, Elohim, ve a Egipto y dile, así le dirás al faraón, libera a mi pueblo. Entonces fue un mensaje primero y dio el mensaje y obviamente el faraón no los dejó ir. Entonces primero Moshe se hizo mensajero, después fue Elohim cuando empezó a manifestar las plagas. ¿Por qué? Porque Elohim, los espíritus de Elohim estaban con él y hacía que manifestara las plagas para que el faraón los dejara salir. Entonces ahí subió de rango de ser un mensajero de libera a mi pueblo, al pueblo de Dios, de Elohim, subió de rango a decir, ahora hay que hacerlo, si no, esto te va a suceder. Entonces ya llevas una autoridad más que un mensaje. ¿Ok? Después, cuando ya salieron de Egipto y los llevó, y les da lo que es la Torá, más bien los lleva por el desierto, les empieza a dar maná del cielo, les empieza a dar agua, los empieza a guiar. Entonces ese viene siendo Yeshua, porque los lleva por la verdad. Entonces primero fue mensajero, después Elohim, después Yeshua, y cuando llegan al monte Sinaí para darles la Torá, para darles los 10 mandamientos, ¿qué es lo que sucede? Él empieza a brilla el rostro y él se tiene que cubrir para que no lo vean, que su luz es radiante. ¿Por qué? Porque él ahí en ese momento ya se convierte en Elohim. De la misma manera funcionó lo de Yeshua. Entonces, aquí Moisés se vuelve Dios, se vuelve Elohim. Por eso es que cuando muere tuvieron que esconder el cuerpo para que no entrara el pueblo de Israel en idolatría. Entonces, es más entendible lo que estamos hablando sobre Elohim.
Si nosotros no manejamos ese sistema como lo manejamos en nuestra vida cotidiana, en los trabajos, si no lo manejamos al servicio de Dios, nunca vamos a poder llegar a ser Elohim, o nunca vamos a poder ser servidores de Elohim, o como Moshe, o como Yeshua. Yeshua hizo el mismo procedimiento. Él, cuando se fue por el desierto, él estudió la Torah. Cuando regresó empezó a hacer los milagros. ¿Okay? Cuando murió y resucitó, se volvió Dios. Se volvió Elohim, se volvió el espíritu. Y él mismo lo dice, renací en espíritu. O sea, soy espíritu. Entonces dejó el cuerpo. Eso es lo que necesitamos entender. Por eso es que Moisés dijo, Ejeye Asher Ejeye, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy el que me ha enviado. Ahora vamos a hacer el análisis que yo les estaba diciendo. Haremos el análisis de la palabra Dios. Dios se escribe con 4 letras. Yahweh se escribe con 4 letras. Yod Hei Bad Hei son 4 letras. Amor son 4 letras. Gozo es 4 letras. Vida es 4 letras. Todas esas palabras son 4 letras. Representan la palabra o el nombre de Dios. Todo eso representa. Y la Biblia te lo dice de esa misma manera. Entonces, vamos a ver. Juan 17:26. Y yo les he dado a conocer tu nombre. Ok, Juan 17:26. Yo les he dado a conocer tu nombre. Yeshua nunca dio a conocer, nunca dijo, mi padre se llama así. Mi padre se llama Jehová. Mi padre se llama Yod Hei Bat Hei. O mi padre se llama Yahweh o Yahvé. Nunca dijo eso. Entonces dice, y yo les he dado a conocer tu nombre y continuaré dándolo a conocer para que el amor, entonces puse con mayúsculas la palabra amor, para que el amor con el que me has amado pueda estar en ellos y yo mismo pueda estar unido con ellos. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando? Que el amor es la unión de Dios con nosotros y la unión de Yeshua con nosotros. Por eso yo a la gente le digo, cuando Dios creó el mundo, hizo al mundo, cuando esa luz que dijo, hágase la luz y todo eso, cuando esa luz hizo todo esto, todo lo que conocemos, no lo hizo sin amor, todo lo hizo con amor. Una planta crece con amor, un árbol crece con amor, respiramos con amor, todo está hecho con amor y el amor es la esencia de Dios. Entonces, para nosotros poder emanar la esencia de Dios, necesitamos emanar amor. Eso es lo que nos tenemos que aprender a vivir. Con el que me has amado, dice, encontrar a Dios, Elohim, es encontrar el amor. Encontrar el amor es dar amor para recibir amor. Y el recibir amor es recibir a Dios. Así de fácil. ¿Ok? Juan 4:16 al 18. También hemos llegado a conocer y a confiar en el amor que Elohim tiene para nosotros. Elohim es amor y todo lo que permanece en permanece unido con el Elohim. Entonces aquí es otra aclaración de que Dios es amor. Y mientras tú sigas viviendo enojándote con la gente, maldiciendo o levantándote inclusive de malas, diciendo otro día, estás separando a Dios de ti. Aunque nunca ha existido esa separación, porque Dios siempre está contigo. Pero estás dejando que tu carne, que es lo contrario al espíritu, se apodere de tu día. Entonces eso es lo que debemos de dejar de hacer. Dejar de hacer que nuestra carne se apodere de nuestro día. ¿Por qué no empezar un día diciendo buenos días? Qué buen día es hoy. Aún
que el día esté lloviendo, aunque el día no te deje hacer lo que hayas planeado hacer. Hay que agradecer lo que sucede, lo que nos pasa alrededor. Entonces, eso es estar unido con Dios. Y Elohim permanece unido con ello. Y en esto se ha perfeccionado en nosotros el amor, cuando Elohim es unido en nosotros. Entonces, ¿para qué? Para que abramos nuestra boca en el día del juicio, porque como Él es, así también somos nosotros en el mundo. No hay temor en el amor, porque el amor es perfecto, aleja el temor, porque el temor tiene que ver con castigo. Y el que teme no ha alcanzado el amor perfecto. Y el amor nace de la obediencia a la Torá, porque el que ama guarda la Torá. Ahora, aquí hay algo muy interesante que dice, no hay temor en el amor, porque el amor perfecto aleja el temor, porque el temor tiene que ver con castigo. Ok. Entonces, aquí que dice, el temor tiene que ver con castigo. Cuando uno dice, Dios me castigó, Dios me va a castigar por esto, Dios no castiga, el amor nunca te va a castigar. Es uno mismo que se castiga a sí mismo. Obviamente, si tú haces algo malo, el juicio tú mismo te lo vas a dar. Cuando tú te robas algo, tú no te sientes esa incertidumbre de decir, a su mecha, me robé algo y pues híjole, qué mal rollo, pero ya no lo puedo regresar o quisiera regresarlo o a lo mejor lo regresas y dices, discúlpame, me lo llevé sin darme cuenta o X. Pero el juicio tú mismo te los estás haciendo. ¿Ok? Entonces, date cuenta que el juicio tú mismo te lo vas a hacer siempre. ¿Por qué? Porque entrar al cielo, entrar al reino de Dios, no requiere un juicio. Requiere dejar todo lo terrenal, todo lo que el mundo nos ha enseñado afuera. Requiere dejar todas las costumbres afuera para poder nosotros vivir en el reino de Dios, para poder entrar al cielo. ¿Ok? Entonces, como les dije en el principio de estos 8 o 9 temas, estos temas nos va a llevar a poder entender cómo entrar al reino de Dios, cómo vivir dentro del reino de Dios, cómo poder manar a Dios fuera, enseñar a Dios a nuestro prójimo. Hay algo que yo les puedo dar un ejemplo de cómo es que funciona nuestro ser y esto como les digo, está hasta en Primera de Corintios 6:19 que dice, no saben que el templo de Dios es, su cuerpo es el templo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que nuestro cuerpo viene siendo como un automóvil para el espíritu. Pero vamos a hacerle una explicación más congruente. ¿Ok? Y eso es una explicación que en el estudio que hice con la gente, yo les expliqué. Les digo, imagínense una flor, una planta, un arbolito, donde en la parte de abajo del arbolito llega una tubería que corre el agua, que es lo que la riega. La tubería lleva el agua para que esta planta se alimente y mantenga y dé fruto. Entonces les digo yo a ellos, ¿se imaginan la tubería esa? Y lo que corre dentro de la tubería, el agua que corre dentro de la tubería, eso representa a Dios, representa el amor, representa el alimento. Entonces todo el agua que corre por medio de esa tubería, eso es lo que representa el amor, el alimento, lo que representa a Dios, la vida. Eso es lo que representa el agua que va corriendo en la tubería. Y la tubería eres tú, es tu carne.
Entonces, si yo como persona te ya conociendo que yo debo de amarme para amar a los demás y demuestro amor a ti y tú lo demuestras a otra persona, esa tubería se conecta con la tuya y tú la conectas con la otra hasta que hay una persona que no está ya conectada y ¡boom! Se necesita enseñarlo a hacer esa tubería para que lleves agua a más tuberías y poder llegar al árbol. Obviamente cada persona es un árbol y va a estar dando frutos. Y es buenos frutos. Entonces, eso es lo que somos. Somos esa tubería que lleva la vida, el agua, a esos árboles para que den buen fruto. Eso es un malaj. Eso es un mensajero de Dios. Y un Elohim hace la misma función, pero tiene más autoridad de decir, o hazlo, o te puedes salir de la congregación, o sabes qué, si lo estás haciendo mal, si lo haces con mal, vas a tener consecuencias. Entonces, eso ya es autoridad. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Cómo es que funciona ser Dios en uno? No vayas y busques a Dios en una iglesia, no vayas y busques a Dios en Dios está en ti, está puesto en ti, está dentro de ti, esperando a qué, a ser manifestado hacia la demás gente. Eso es lo que eres. Entonces, cuando uno se dice Dios me castigó, Dios no te castigó, es la consecuencia de la acción de la mala acción que hiciste. Eso es lo que pasó. No es, acuérdense que lo que tú hagas mal se te va a regresar. ¿Qué dice Mateo 5:44? Bueno, vamos a Romanos 13:8. Y no estén en deuda con nadie, solamente el amarse el uno al otro, porque cualquiera que ame a su prójimo guarda la Torá. Yeshua nos dice en Mateo 5:44, amen a los enemigos de ustedes, bendigan a los que maldicen a ustedes, y oren por aquellos que los persiguen, y hagan el bien a los que los odien a ustedes. Ahora, mucha gente tiene la mala idea, o la mala enseñanza, o la enseñanza terrenal, de creer que el amor es un sentimiento hacia las personas. Cuando dicen amen a los enemigos, es que se mantengan honrándolos en cuanto a la Torá. Hay mucha gente que tiene enemigos y dicen, porque esta persona me cae mal, le voy a robar esto. Sí, ¿sabes qué? O viene alguien y dice, sí, ¿sabes qué? Quítale, róbale los rines de su carro, porque de todos modos me cae mal. Entonces, ahí no está. Pero si tú guardas un respeto, si tú dices, ¿sabes qué? Me gustan esos rines pues me cae mal, pero ¿sabes qué? No, te ayudo a que los compres, te ayudo a que, o sea, estás protegiendo a ese que te cae mal. Estás ayudando al que te cae mal. Entonces, el amor no es un sentimiento, es una acción. Es una acción. Por eso cuando se dice, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. ¿Por qué? Porque primero es una acción. Después viene un sentimiento después de la acción. Primero se hace una acción, después viene hacia un afecto. ¿Ok? Entonces por eso es que se dicen, amen a los enemigos de ustedes, bendigan a los que les maldicen. Ahora, oren por aquellos que los persiguen. Cuando dice oren por aquellos que los persiguen, hay gente que siempre ha querido ver tu mal. Siempre te ha querido ver fracasar. O quiere verte mal. Y esto, cuando dicen oren por los que los persiguen, yo puse como ejemplo a Jacob y a Esab. Que Esab había prometido matar a Jacob. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Jacob oró muchas veces a ¿cómo se llama? A Elohim para que
para que se le fuera ese sentimiento. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con la oración? En unos libros dicen en otros libros que no están en la Biblia, dicen que a Isaac se le apareció un ángel y le dijo que no le hiciera ningún mal a Jacob. Entonces, Jacob lo que empezó a hacer es enviar mucha gente por enfrente de él. Y el último llegó con su hermano. Su hermano lo recibió bien. Pero, como les digo, unos libros dicen que se le apareció el ángel. Entonces, ¿la oración tiene poder? Sí, sí lo tiene. Manifiesta un malaj. Un malaj que una creación, esa es la conciencia, es cuando empiezas a enviar vibraciones de conciencias creativas y empiezas a tener ¿cómo se llama? La manifestación del malaj, de Elohim, de tu ser interior, de tu mente creativa, de tu ser creativo. Entonces, cuando yo empecé a entender todo eso, me di cuenta que todo lo que sucedió, el maná que salió, fue una creación, una conciencia creativa de los israelitas cuando iban en el desierto, una conciencia creativa de Moshe que se conectaron todos para crear eso, para hacer el agua. Todo eso fue parte de la creación ilimitada de la conciencia que es uno. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a entender que nosotros somos esa conciencia creativa. Hay algo que les voy a ¿cómo se llama? A recomendar antes de terminar este tema. Y tiene mucho que ver. Busquen en YouTube, busquen el Padre Nuestro en arameo. Busquen el Padre Nuestro en arameo y se van a dar cuenta lo fuerte. Porque Yeshua oró el Padre Nuestro en arameo. Y se van a dar cuenta lo fuerte que es el Padre Nuestro en arameo. Entonces, continuando. Diciendo que amen a los enemigos y hagan el bien a los que los odien a ustedes. El amor es una acción que con el tiempo se transforma en afecto. Juan 14:15. Si me aman ustedes, mis mandamientos guardarán. ¿Ok? Eso es lo que Juan 14:15 nos dice. Ahora, para tener mejor entendimiento de lo que es Dios. ¿Ok? Dios es uno mismo y mucha gente, como les digo, no lo va a creer, mucha gente no lo va a aceptar, pero vamos a hacerlos que duden, que quieran encontrar la verdad. Lean Lamentaciones 3:38. ¿No procede a ambas el mal y el bien de la boca del Altísimo? O sea, de la boca de uno no procede ambas cosas. O sea, uno de mis primeros videos fue Hasatán. Y nos dimos cuenta que Hasatán o Satanás no existe. Que las cosas provienen de un solo ser que viene siendo de uno mismo. ¿Ok? Entonces, aquí en Lamentaciones nos está dando... ahora sí que nos está confirmando que lo que yo les estoy diciendo desde un principio viene siendo la verdad. Satanás es un ser que las doctrinas crearon. No existe. Lucifer no es un ángel que cayó. No es un ángel que cayó del cielo y se puso a hacer el mal o a combatir o competir con Dios por a ver quién toma más almas. No existe tal cosa, no funciona así, ¿ok? Entonces, como se los dije en mis videos anteriores de cómo en los videos anteriores que hice cómo
cómo superar las tentaciones de Hasatán, en realidad lo que les estaba diciendo es cómo superar las tentaciones de la carne, porque la carne viene siendo lo contrario del espíritu. Entonces cada vez que procede algo mal, está procediendo de tu carne, de tu ego, del egoísmo tuyo. Y cuando procede algo bien, viene de el espíritu. Por eso es que se llama de la boca del Altísimo. Ahora, Isaías 45:7. Yo formo la luz, yo creo las tinieblas, y yo hago la paz, y yo creo el mal. Yo soy Elohim, que hago todo esto. Igual, de la misma manera, vamos a entender esto. Yo formo la luz, o sea, yo puedo dar el conocimiento, la vida, la paz. Yo creo las tinieblas, yo puedo crear algo malo. Solamente dejo que mi carne se apodere de mis acciones para hacer algo malo. Yo hago la paz, yo creo el mal. Yo soy Elohim, sí, soy Elohim. ¿Ok? Santiago 1:12-15. Bendecido es el hombre que se mantiene firme en la prueba. Aquí cuando dice bendecido es el hombre, se refiere a la carne. Bendecido es la carne que se mantiene firme en la prueba. Porque cuando haya sido aprobado, recibirá la corona. ¿Aprobado por quién? Por el Espíritu, recibirá la corona. Guirnalda de vida que Elohim, los 7 espíritus del Creador, ha prometido, o sea que somos nosotros, ha prometido a los que le aman. Nadie diga estoy siendo tentado por Elohim, por los 7 espíritus que conforman el amor, porque el amor es limpio y puro, no puede ser tocado por algo corruptible, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, o sea, sé que el amor no puede ser tentado por el mal, y Elohim mismo no tienta a nadie, o sea, el amor no tienta a nadie. En cambio, cada hombre es tentado, o sea, cada carne es tentada cuando es arrastrado, es incitado por su propio deseo y codicia. Entonces, el deseo y la codicia viene de nuestros deseos carnal. Y después que concibe el deseo y la codicia, da a nacer el pecado, y el pecado cuando está completamente crecido, da a nacer a la muerte, que es la carne. La carne es para la muerte. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice, bendecido es el hombre que se mantiene firme en la prueba, que cuando haya sido probado recibirá la corona. Ok. Y en Isaías dice, yo formo la luz y creo las tinieblas y hago la paz y creo el mal y yo soy Elohim que hago todo esto. Entonces, aquí nos da a entender o nos aclara que Elohim somos uno mismo, somos nosotros mismos los que hacemos el mal y el bien. Ok, ahora, hay algo que mucha gente también me ha preguntado cuando les enseño sobre esto. Me dicen, ¿y qué hay del Shema Israel? De Barim, ¿qué es Deuteronomio o de Barim? Pues Deuteronomio, sí, de Barim. Sí, de Barim 6:4. ¿Qué dice de Barim 6:4? Me dice, si tú dices que Dios es uno, o sea, yo soy Dios, entonces ¿por qué existe el Shema Israel? El de Barim 6:4. ¿Qué dice? Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Entonces le está diciendo, lamentablemente la gente ha estado creando o estado pensando que cuando dice escuche Israel, se está refiriendo al país de Israel, a la ciudad de Israel, al lugar de Israel o al pueblo de Israel. Y no, realmente no se está refiriendo al pueblo de Israel. Cuando dice escuche Israel, Yahweh Elohim, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, esto es lo que está diciendo. Escucha Israel. ¿Quién es Israel? ¿Qué quiere decir Israel? Israel quiere decir el que pelea con Dios. ¿Ok? No es el que se agarra a pelear a trancazos con Dios, no. Es el que pelea sus guerras con Dios a un lado.
Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? Si tú tienes a Dios contigo y está dentro de ti, entonces lo que te está diciendo el Ishma Israel es, escucha Israel, o sea, el que tiene a Dios a un lado peleando sus peleas con él, Dios y tú uno eres. Eso es lo que te dice. Dios y tú uno eres. Shema Israel Eloheinu. Shema, ¿qué es? Shema Israel Eloheinu. Es Shema Israel Eloheinu. Shema Israel Adonai Echad. Así. Shema Israel Adonai Echad. Adonai Eloheinu. Echad. Entonces quiere decir que uno es. Entonces, eso es lo que te está diciendo. Israel es el que pelea con Dios. Entonces, escucha el que pelea con Dios. Tú y él, uno es. Eso es lo que te está diciendo. No te está diciendo que Dios uno es y tú eres tú eres otro, no. Vas junto con él. Pero no lo entienden de esa manera. ¿Por qué? Porque no lo han podido entender. Porque la religión lo ha puesto de esa manera. Siempre ha fraccionado a Dios de ti. Dejen de fraccionarlo. Empiecen a entender que ustedes son esa conciencia creativa. Entonces, no pidan a Dios, no le pidan las cosas. ¿Qué dijo Yeshua? Mi Padre sabe lo que tienen necesidad antes de que lo pidan. Entonces yo les digo a ustedes, no pidan ganarse la lotería, no pidan sanación de algo. No, agradezcan de todo lo que les está sucediendo. Agradezcan y recíbanlo y digan, Dios Padre, tú que vives en mí, luz creativa, creación divina, perfecto me has hecho todos los días, día a día me he levantado contigo, he encontrado el amanecer, me has liberado de estas tinieblas. Eso es lo que puedes decir todas las mañanas. Me has liberado de las tinieblas de la noche para ver otra vez tu luz. Agradecido estoy por esta salud que me has dado. Agradecido estoy por este día de lluvia. Agradecido estoy por esto que me ha faltado. Porque tú eres el que me provees siempre todos los días. Amén. Es todo lo que puedes agradecer. Todo lo que puedes agradecer. Padre eterno, ayúdame a levantarme todos los días y entender todas las situaciones que me das. Dame esa luz para que lo que siempre yo pido cuando estoy orando, cuando estoy pidiendo, no pido tener cosas, no pido tener riquezas, pero siempre digo, gracias Dios mío por dar, gracias Padre eterno que vives dentro de mí, que me has dado esta luz, y digo, gracias por darme este entendimiento, este conocimiento, poder alumbrar a todos los que me rodean. Entonces, ahí se pide que jamás se pueda dejar de iluminar a la gente. Gracias, Padre, por todo lo que me das, por toda la iluminación que me has dado, o que me estás dando, o que me das día a día. Gracias. Entonces, eso es lo que uno tiene que aprender. En resumen, no hay que buscar a Dios. No hay que ir a las iglesias a buscarlo. No hay que ir a ver dónde podemos encontrar a Dios. O a ver si Dios quiere. No. Hay que vivir en Él. Hay que vivir en el amor. Hay que vivir en la vida. Hay que vivir en todo lo que nos pone. Eso es vivir en Dios. Vivir en el amor. ¿Ok? Entonces, dejen de fraccionar a Dios. ¿Ok? Realmente este es un tema algo difícil.
Y muchas gracias por escucharlo, por ponerlo y la verdad les digo, pónganlo en práctica y se van a dar cuenta que es verdad lo que les estoy diciendo. Este, Shalom a todos, Shalom Alejem y paz a vosotros.